Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más, y en este caso vamos a hablar de las reacciones de conversión, que es cuando el paciente cree padecer una enfermedad somática sin que ello sea real, sin que ello sea cierto y por sobre todo sin que él pueda controlar esto de manera voluntaria. Para tener en cuenta, estos pacientes forman parte de ese grupo grande de sujetos que presentan una consulta con síntomas de una enfermedad, creen tener algún padecimiento somático. Sin embargo, esto no es así, esto no es cierto, es una enfermedad que tiene una base psicógena en este caso. Un síntoma conversivo, ¿qué es? Es primeramente un cambio del funcionamiento del organismo. Este cambio no es explicable o justificable, o no se encuentra una causa física o fisiológica que la determine, y se los denomina pseudoneurológicos porque aparecen alteraciones ya sea sensoriales o motoras que pueden tener o no compromiso de la conciencia. Estos cuadros en sí en general semejan una enfermedad neurológica grave. Puede semejar una crisis epiléptica, puede simular una parálisis, una ceguera. Bueno, y después de una valoración física neurológica cuidadosa del paciente, esta condición no se explica a partir de un proceso neurológico conocido. El síntoma no se encuentra bajo control voluntario, como se mencionó al principio, se encuentra relacionado a factores de tipo psicológico. Es por eso que se dice que tiene una base psicógena. En cuanto a la etiología, en algunos casos existe una asociación temporal con un evento vital estresante, es decir, alguna situación traumática, la muerte de un familiar, una enfermedad, un accidente, una violación. Pero no necesariamente esto tiene que estar presente, sino que también puede aparecer a consecuencia de un conflicto intrapsíquico cuando no se da este antecedente. En relación con la epidemiología, vamos a encontrar que esta condición se puede presentar en poblaciones diversas, que son bastante frecuentes estos síntomas. En su forma transitoria, uno de cada tres adultos ha presentado esto en algún momento de su vida. También que suele aparecer en personas jóvenes, más frecuentemente en mujeres, se ve entre 2 a 5 veces más frecuentemente que en los varones, y que es posible identificarlo en personas con algunas características, por ejemplo, que sean del área rural, con un nivel educativo bajo, en un ambiente donde la medicina no esté tan desarrollada o las prácticas no sean tan buenas. Y también que si vemos en cuanto a la cantidad que representa hacer esto para las consultas, el 5% de todas las derivaciones al neurólogo corresponden a reacciones conversivas. En relación con la sintomatología, podemos encontrar que en este caso el síntoma o los síntomas, esos cambios de función sensorial o motora, desde la perspectiva clínica, son incongruentes con cualquier enfermedad médica y se pueden presentar de diferentes maneras, como un episodio agudo, cuando esto dura menos de 6 meses, como una forma persistente o crónica cuando dura más de 6 meses, y puede o no contar con factor de estrés psicológico. Puede cursar con debilidad o parálisis, puede aparecer convulsiones, puede haber anestesia o pérdida sensorial y puede haber también manifestaciones mixtas. Entre algunos ejemplos de síntomas conversivos sensoriales que vamos a encontrar, podemos encontrar la ceguera, la sordera, la visión doble, las alucinaciones. Por ejemplo, en el caso de las alucinaciones son diferentes a la alucinación que se da en el contexto de un paciente psicótico, porque en este caso del trastorno conversivo, el paciente sí se da cuenta de que lo que él está experimentando no puede ser real. Y los síntomas conversivos motores, algunos ejemplos, podemos encontrar el compromiso de la marcha, las debilidades, parálisis, la dificultad para tragar, la pérdida de la voz, retención urinaria. Esto es lo que podemos ir viendo, entre otros. Los criterios diagnósticos que encontramos que son cuatro grandes criterios. El primero es que hay uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria, que los hallazgos clínicos aportan pruebas de incompatibilidad
entre el síntoma y la alteración neurológica o médica reconocida. También que el síntoma o deficiencia no se explica mejor por otro trastorno médico o mental, y que el síntoma causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Vamos a mirar un poco lo que es la codificación CIE-10. La CIE-10 codifica como F44 a los trastornos conversivos, las reacciones conversivas, y podemos encontrarla con parálisis, con debilidad o parálisis, con movimientos anormales, como ser, por ejemplo, temblores, movimiento distónico, mioclonus, trastorno de la marcha. Puede aparecer síntomas de la deglución, puede aparecer síntomas del habla, por ejemplo, disfonía o mala articulación, puede aparecer ataques o crisis convulsivas, puede aparecer anestesia o pérdida sensitiva, también un síntoma sensitivo especial como una alteración visual, olfatoria o auditiva, y puede aparecer síntomas mixtos. Especificar un poco si este es un episodio agudo, es decir, que dura menos de 6 meses, o es algo un poco más crónico o persistente, que es 6 meses o más. También especificar si está o no asociado a factores de estrés psicológico. En relación a los factores de riesgo y pronóstico, vamos a encontrar que hay factores relacionados al temperamento y dentro de ellos rasgos de personalidad desadaptativos. También ambientales como ser, por ejemplo, antecedentes de abuso, negligencia en la infancia, eventos vitales estresantes, aunque no necesariamente esto tiene que ser así. También genéticos y fisiológicos, la presencia de una enfermedad neurológica que cause síntomas similares constituye un factor de riesgo. Por ejemplo, en el caso de que las personas presenten convulsiones no epilépticas, son más frecuentes en pacientes que también tienen epilepsia. Es decir, que en este caso como que adoptan la sintomatología de la enfermedad de base. Y también hay modificadores del curso que influyen directamente en el pronóstico, los que son cuadros de corta duración de síntomas y aceptación del diagnóstico son factores positivos. Cuando los síntomas duran poco tiempo, la persona acepta que tiene un problema, entonces esto tiende a evolucionar favorablemente más rápido. Y también cuando hay, por otro lado, rasgos de personalidad desadaptativos, presencia de comorbilidad física y la recepción de beneficios por la incapacidad, pueden ser factores de pronóstico negativo. ¿A qué se refiere recepción de beneficios por incapacidad? A cuando la persona percibe que está ganando algo a consecuencia de su condición de salud. Es decir, antes no me atendían, ahora me atienden más, ahora como que me brindan más contención, entonces esto tiende a hacer que la situación se vuelva más crónica. Bien, comorbilidad, podemos encontrar comorbilidad con varios trastornos, dentro de ellos los trastornos de ansiedad, como el del pánico, la depresión en un 30%, también trastorno de personalidad 40%, y también trastornos neurológicos y enfermedades médicas. En relación al tratamiento, vamos a encontrar primeramente que el curso de los síntomas del trastorno conversivo es transitorio y de terminación espontánea. Es decir, es un trastorno que se autolimita en el tiempo. En cuanto a los factores de buen pronóstico, tenemos cuando el inicio del cuadro es tras un factor estresante como precipitante, cuando hay ausencia de patología psiquiátrica y ausencia de problemas médicos de base. El abordaje en general tiene que ser un abordaje empático, no devaluador de la situación actual. Es decir, nosotros, por más que sabemos que este trastorno tiene una base psicógena, tenemos que tratarlo con la debida seriedad, no tenemos que juzgar al paciente, no tenemos que hacerlo sentir devaluado, o como que no es importante su cuadro, y atenderlo siempre con calidad, calidez, humanidad. Realizar cambios ambientales si es que estos son posibles, y por sobre todas las cosas, un abordaje psicoterapéutico. Bueno, con esto llegamos al final de este video. Es corto, pero no por ello deja de ser importante hablar de los trastornos conversivos, estos cuadros que nos van a llegar a las urgencias y bueno, los vamos a ver, vamos a encontrar un síntoma y esto no lo vamos a poder explicar con una condición médica evidente, ¿verdad? Entonces hay que tratar de aprenderlo bien, conocerlo bien y por sobre todo ir desarrollando empatía y trato humano hacia este tipo de pacientes. Y bueno, entonces a ir abriéndonos un poco más a lo que podemos encontrar, no cerrarnos netamente en lo que es biológico puro, sino que también aprender a abordar lo que corresponde a la dimensión psicoemocional.